Esta es la sesión 12 del módulo 2 del canal Electrónica Analógica. El módulo 2 incluye la descripción de la estructura, funcionamiento y características de los transistores bipolares, el estudio de los diferentes circuitos de polarización y las configuraciones de amplificadores para estos dispositivos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos, más la bibliografía correspondiente. Esta sesión está dedicada al análisis del amplificador lineal con transistores bipolares en la configuración base común. Como vimos en la sesión 9, para los amplificadores con transistores bipolares hay tres configuraciones básicas: emisor común, colector común y base común. En esta sesión vamos a estudiar la configuración base común, en la que la entrada se encuentra entre emisor y base y la salida entre colector y base. Siguiendo el procedimiento establecido, para esta configuración vamos a calcular la ganancia de voltaje, la resistencia de entrada y la resistencia de salida a fin de evaluar su desempeño como un amplificador lineal. Como en los casos anteriores, para elaborar el circuito AC y calcular las variables de interés de un amplificador, vamos a seguir el siguiente procedimiento. 1. Determinar el punto de operación del transistor considerando solo las fuentes DC. 2. Seleccionar el modelo de pequeña señal que se va a utilizar para realizar los cálculos en AC y calcular los parámetros de pequeña señal o buscarlos en la hoja de especificaciones del dispositivo. 3. A partir del diagrama del modelo seleccionado, colocar los componentes externos según el circuito original. Y 4. Resolver el circuito para obtener las variables de interés. Esta lámina presenta el resumen de las configuraciones de las redes de polarización disponibles para transistores bipolares con punto de operación estable ante variaciones de beta, la configuración con resistencia RE y fuente simple, la configuración con fuente doble y la configuración con resistencia entre colector y base. Y en esta lámina podemos observar los modelos de pequeña señal de los transistores bipolares, el modelo híbrido pi, el modelo T y el modelo de parámetros híbridos, entre los que seleccionaremos uno para realizar el análisis AC del amplificador. Veamos ahora la configuración base común. En esta configuración, la base del transistor en AC debe estar conectada a tierra. Para que podamos conectar la base del transistor a tierra en AC, tenemos que colocar el condensador C2 como está indicado en la figura. La entrada se va a acoplar a la resistencia RE a través del condensador C1 y la resistencia de carga RL se va a acoplar al colector del transistor a través del condensador C3. Para elaborar el circuito AC, comenzamos preparando el diagrama basado en el circuito original, en el que sustituimos las fuentes DC por sus respectivas resistencias internas y los condensadores por cortocircuitos. Por lo tanto, el punto donde está conectado el terminal positivo de VCC queda conectado a tierra. La fuente alterna queda conectada directamente al emisor del transistor. La resistencia de carga RL queda conectada al colector y la base queda conectada a tierra. A partir de este diagrama, elaboramos el circuito AC utilizando el modelo T para el transistor. Dibujamos el modelo T identificando los terminales de base, colector y emisor. Colocamos la resistencia RE interna entre base y emisor, la fuente dependiente alfa y E entrando por colector y la base está conectada a tierra. Con respecto a los componentes externos, observemos que las dos resistencias de polarización de la base tienen sus dos terminales conectados a tierra, por lo tanto no forman parte del circuito AC del amplificador. Conectamos el voltaje V sub I directamente aplicado al emisor. Entre emisor y tierra está la resistencia de emisor RE y entre colector y tierra está conectada la resistencia RC en paralelo con la resistencia de carga RL. El voltaje de salida V sub O es el voltaje de colector. A partir del circuito AC ya obtenido, volvemos a dibujar dicho circuito colocando en la parte inferior todos los puntos conectados a tierra que corresponde a la base, a fin de observar más claramente las conexiones. Para calcular la ganancia de voltaje V sub O sobre V sub I, vemos que el voltaje de entrada V sub I
está conectado entre emisor y tierra, con el terminal positivo en emisor. Por lo tanto, como indica la ecuación 2, el voltaje VSUI es igual al producto de la resistencia RE del modelo por la corriente I sub E con signo negativo, dada la dirección de IE con respecto a VSUI. Por otra parte, el voltaje de salida VO está dado por el producto de la fuente de corriente dependiente, alfa IE, por el paralelo de las resistencias RC y RL, como indica la ecuación 3, también con signo negativo, dada la dirección de alfa IE con respecto al voltaje VO. Por lo tanto, en la ecuación 4 vemos que la ganancia de voltaje A sub B es igual a alfa por RC en paralelo con RL sobre la resistencia RE del modelo, con signo positivo, lo cual indica que la salida está en fase con la entrada. Esta es una ganancia alta, ya que la resistencia RE es por lo general mucho menor que el paralelo de RC con RL, y alfa es un factor próximo a 1. Para calcular la resistencia de entrada, vemos que en el circuito de entrada entre emisor y tierra están conectadas en paralelo la resistencia de emisor del circuito externo RE y la resistencia RE del modelo. Por lo tanto, la resistencia de entrada es el paralelo de ambas resistencias, como indica la ecuación 5. Y para la resistencia de salida, no tomamos en cuenta la resistencia de carga RL y sustituimos la fuente VSUI por un cortocircuito. Al hacer esto, la corriente IE se hace cero, la fuente de corriente dependiente queda como un circuito abierto y la resistencia de salida es igual a RC, como vemos en la ecuación 6, y por lo tanto, dicha resistencia de salida es similar a la de la configuración emisor común. Una vez realizado el análisis para la configuración base común, podemos formular las siguientes conclusiones en cuanto a su desempeño como amplificador lineal. 1. La resistencia de entrada del amplificador es muy baja, dado que depende de la resistencia RE del modelo, la cual está por lo general en el orden de los pocos ohmios. 2. La ganancia de voltaje en relación al voltaje de entrada VSUI es alta, similar a la de la configuración emisor común, pero la ganancia total, cuando se toma en cuenta la resistencia de la fuente de voltaje, puede ser mucho más baja, debido a que la resistencia de entrada es baja. La señal de salida está en fase con la señal de entrada. 3. La resistencia de salida es similar a la de la configuración emisor común. 4. Las características de esta configuración la hacen conveniente para el diseño de amplificadores de alta frecuencia, como se verá al estudiar la respuesta en frecuencia de los amplificadores lineales. Aquí tenemos un ejemplo de la configuración base común. El transistor NPN del circuito tiene una beta de 250 y un voltaje V sub BE de 0,7 voltios. Hay que calcular la ganancia de voltaje, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Comenzando por el cálculo del punto de operación, determinamos en primer lugar el circuito Thevenin equivalente en la base del transistor. El voltaje V sub BB está dado por el divisor de voltaje 12 kiloohmios por 10 voltios sobre la suma de 12 kiloohmios más 56 kiloohmios, lo que da 1,76 voltios. La resistencia RBB es el paralelo de 56 kiloohmios con 12 kiloohmios, igual a 9,88 kiloohmios. Considerando que el transistor está en la región activa, se cumple la ecuación 1, IE igual a beta más 1 por IB. El circuito de entrada está constituido entonces por la fuente V sub BB, la resistencia RBB por la que circula la corriente I sub B, el voltaje base emisor del transistor de 0,7 voltios y la resistencia RE por la que circula la corriente I sub E. Podemos escribir la ecuación 2, V sub BB igual a RBB por IB más 0,7 más RE por IE. Sustituyendo la ecuación 1 en la 2 resulta la ecuación 3 y aplicando los valores de los componentes obtenemos la ecuación 4, de la que podemos despejar la corriente I sub B que da 0,0041 miliamperios, como vemos en la ecuación 5. En el circuito de salida, que observamos en la parte derecha inferior de la lámina, al multiplicar IB por beta más 1, tenemos la corriente I sub E igual a 1,03 miliamperios, y al multiplicar I sub B por beta, tenemos la corriente I sub C igual a 1,025 miliamperios. El voltaje V sub C está dado por la fuente de 10 voltios, menos la caída en RC y la caída en RE, esto es,
VCE igual a 10 voltios menos 2,2 kiloohmios por 1,025 miliamperios menos 1 kiloohmio por 1,03 miliamperios igual a 6,72 voltios. El punto de operación está en IBQ igual a 0,0041 miliamperios, ICQ igual a 1,025 miliamperios y VCEQ igual a 6,72 voltios. Para determinar si el transistor está en la zona activa, calculamos en el circuito de salida la corriente máxima IC que puede circular por dicho circuito, considerando que el voltaje colector-emisor es igual a 0 y que para este cálculo la corriente que circula por emisor es prácticamente igual a la de colector. En estas condiciones, la corriente de colector máxima está dada por el valor de la fuente VCC de 10 voltios sobre la suma de las resistencias RE y RC de 1 kiloohmio y 2,2 kiloohmios, lo que da IC máxima igual a 3,13 miliamperios. Dado que ICQ es menor que IC máxima, el transistor está en la zona activa y por lo tanto puede trabajar como amplificador lineal. Podemos tener una representación gráfica de la ubicación del punto de operación dibujando sobre la característica corriente de colector versus voltaje colector-emisor la recta de carga DC, la cual corta al eje horizontal en el valor de la fuente DC, o sea, 10 voltios, y al eje vertical en el valor de la corriente máxima, 3,13 miliamperios. La intersección de esta recta con la curva correspondiente al valor de la corriente de base 0,0041 miliamperios fija la ubicación del punto de operación ICQ igual a 1,025 miliamperios y VCEQ igual a 6,72 voltios. Una vez calculado el punto de operación, para elaborar el circuito AC del amplificador, seleccionamos ahora el modelo híbrido pi a fin de realizar los cálculos también con este modelo y determinamos sus parámetros. G sub m está dado por la relación corriente DC de colector sobre voltaje térmico, esto es 1,025 miliamperios sobre 0,025 voltios igual a 41 miliamperios sobre voltio. La resistencia Rpi está dada por la relación beta sobre Gm igual a 6,1 kiloohmios. A continuación, sobre el diagrama circuital del amplificador, colocamos las condiciones para elaborar el circuito AC, como vemos en el circuito de la derecha. El terminal positivo de VCC queda conectado a tierra, y al sustituir los condensadores por cortocircuitos, el voltaje V sub I queda conectado al emisor del transistor. La resistencia de carga RL queda conectada al colector y la base del transistor queda conectada directamente a tierra. Ahora elaboramos el circuito AC del amplificador, comenzando por dibujar el modelo híbrido pi. Colocamos los puntos base, colector y emisor. En este caso, colocamos emisor y colector en forma lineal y la base conectada a tierra. Entre base y emisor está la resistencia Rpi, entre cuyos terminales está el voltaje V sub Be y por ella circula la corriente I sub B. Observemos que el terminal positivo de V sub Be está en tierra. Las resistencias de polarización de la base tienen sus dos terminales conectados a tierra, por lo tanto no forman parte del circuito AC. Entre emisor y tierra está la resistencia RE de 1 kiloohmio, mientras que la fuente de entrada AC, identificada como VI, está conectada directamente al emisor. De colector a emisor está la fuente de corriente dependiente, G sub M V sub Be, y entre colector y tierra está la resistencia RC de 2,2 kiloohmios y en paralelo con ella se encuentra la resistencia de carga RL de 10 kiloohmios. El voltaje de salida VO está entre colector y tierra. Finalmente ubicamos los puntos donde tenemos que calcular la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Como podemos observar, en este circuito no hay separación entre la entrada y la salida, por lo que vamos a aplicar los teoremas analizados en la sección 10 para simplificarlo. Al circuito AC elaborado en la lámina anterior e identificado como circuito 1, le podemos aplicar el teorema de traslación de fuentes a la fuente de corriente dependiente G sub M V sub Be, dividiéndola en dos fuentes similares, colocando una de ellas en el circuito de salida entre colector y tierra y la otra fuente en el circuito de entrada entre tierra y emisor, con las direcciones de las corrientes como se muestran en el circuito 2. De esta forma,
tenemos separados los circuitos de entrada y salida. Adicionalmente, en el circuito de entrada podemos observar que la fuente de corriente dependiente, cuya corriente es Gm V sub Be, tiene entre sus terminales el voltaje V sub Be y la corriente entra por el terminal positivo. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de sustitución y colocar entre emisor y tierra una resistencia dada por V sub Be sobre Gm V sub Be, esto es, 1 sobre Gm, entre cuyos terminales está definido el voltaje V sub Be con la polaridad indicada en el circuito 3. Por lo tanto, el circuito de entrada está constituido por las tres resistencias en paralelo, Re, Rpi y 1 sobre Gm, y su voltaje es V sub Be con el terminal positivo en tierra, mientras que el circuito de salida lo conforman la fuente dependiente G sub M V sub Be con las resistencias de colector y de carga en paralelo. Para calcular la ganancia de voltaje, vemos que en el circuito de salida el voltaje VO es igual al paralelo de 2,2 kiloohmios con 10 kiloohmios, multiplicado por la fuente de corriente G sub M V sub Be con signo negativo, dada la dirección de la corriente con respecto a VO, como indica la ecuación 1. En el circuito de entrada, el voltaje V sub Be es igual a menos V sub I, dadas las polaridades de los voltajes, según vemos en la ecuación 2. Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1 y colocando los valores de los componentes, obtenemos la ecuación 3 con la que calculamos que VO es igual a 73,9 V sub I. Por lo tanto, la ganancia de voltaje A sub B es igual a 73,9. Dado el signo positivo de la ganancia de voltaje, la señal de salida está en fase con la señal de entrada. En cuanto a la resistencia de salida, si sustituimos V sub I por un cortocircuito en el circuito de entrada, el voltaje V sub Be va a ser igual a 0, lo mismo que el valor de la fuente de corriente G sub M V sub Be. Por lo tanto, sin considerar la resistencia de carga RL, el único componente que queda en el circuito de salida entre colector y tierra es RC. En consecuencia, la resistencia de salida RO es igual a RC igual a 2,2 kiloohmios. La resistencia de entrada la podemos calcular directamente del circuito simplificado, donde vemos que Ri es el paralelo de tres resistencias, Re de 1 kiloohmio, Rpi y 1 sobre Gm. Sustituyendo valores, obtenemos Ri igual a 23,7 ohmios, que es una resistencia bastante baja. Hagamos una comparación de resultados para Ri. Con el modelo T, Ri es igual al paralelo de la resistencia de emisor, Re, con la resistencia interna del modelo, Re, como vemos en la ecuación 1. Con el modelo híbrido Pi, Ri es igual al paralelo de Re con la resistencia Rpi y con 1 sobre Gm. Si calculamos Rpi en paralelo con 1 sobre Gm, obtenemos que es igual a Rpi sobre Rpi por Gm más 1. Pero Rpi por Gm es igual a beta. Por lo tanto, el paralelo que estamos calculando es igual a Rpi sobre beta más 1, que como vimos en la sesión 8 es igual a la resistencia Re del modelo. En consecuencia, ambas relaciones para la resistencia de entrada Ri dan el mismo resultado, independientemente del modelo que se utilice. En esta sesión hemos analizado el funcionamiento de un amplificador lineal con un transistor NPN en la configuración base común. Hemos visto cómo desarrollar el modelo AC de este amplificador y hemos calculado sus parámetros más importantes, ganancia de voltaje, resistencia de entrada y resistencia de salida. Al analizar estos valores, hemos podido concluir que para esta configuración la resistencia de entrada es muy baja. La ganancia de voltaje en relación al voltaje de entrada V sub I es similar a la de la configuración emisor común, pero la ganancia total cuando se toma en cuenta la resistencia de la fuente de voltaje puede ser mucho más baja, debido a que la resistencia de entrada es baja. La señal de salida está en fase con la señal de entrada. La resistencia de salida también es similar a la de la configuración emisor común. Esta configuración es conveniente para el diseño de amplificadores que operen a alta frecuencia.